Ya estamos grabando. Antes que nada, pues tengo niños pequeños, entonces, pues una disculpa anticipada por el ruido ambiental. Por eso les pido que ustedes silencien su micrófono, porque mi ruido más el de ustedes nos afecta bastante. La sesión pasada, el video pasado, lo que vimos fue un caso de valor presente con gradiente geométrico en flujos de efectivo que son costos y utilidades, pero ya con diferente gradiente, que fue lo que se les quedó de tarea. Entonces, ahorita voy a habilitar para que también se graben las voces de ustedes. Esta fue la tarea que se quedó. Entonces, bueno, apenas digo que voy a habilitar sus voces y soy un ruido muy feo. Creo que ya lo quitaron. Bien, entonces, ¿cómo quedaba el BP de la alternativa 1? ¿Quién me dice? Bueno, creo que nadie lo... Aquí se me va a mover. No, lo que quiero es todo el procedimiento para los que tuvieron duda en su tarea, lo puedan ver. Ahorita tengo unas dificultades con Excel. ¿Sí, dime? Ok, voy a repetir el de... Voy a colocar aquí el que habíamos puesto. Sí, efectivamente, como dice su compañero, primero ver costo de adquisición, año cero. No sé por qué se puso esto aquí. Bueno, no sé por qué hace esto. Ok, a ver, vamos a ver. Aquí dio un resultado X, ¿no? Bueno, entonces voy a recorrer un poco más. Este fue el resultado del ejercicio que hicimos la clase pasada. Aquí está. Pero ahora el caso, la tarea era esta, vidas diferentes y los gradientes del costo de operación era diferente al de utilidades. ¿Okay? Igual en la alternativa número 2. Como dice su compañero, pues es el mismo procedimiento. Estamos con un mínimo común múltiplo de 12 años. Es el mismo procedimiento, pero aquí algo va a cambiar. ¿Sí? Aquí algo va a cambiar porque pues ya no podrían ir estos 12,000. Este factor de aquí pues tiene un gradiente del 8% igual que la utilidad de aquí. Entonces aquí en vez de ser 12,000 serían los 20,000 que son la utilidad. ¿Sí? Pero dijimos que lo íbamos a manejar por separado. ¿Por qué 20,000? Porque pues son estos 20,000 con el gradiente del 8%. Ya está, ¿no? Entonces hay que hacer esa operación. Ahí el gradiente es diferente a la tasa. Entonces es la fórmula grandota de siempre. Pero a esta ecuación pues le va a faltar justamente, otro dato. Porque dijimos que se tenía que trabajar por separado. Entonces voy a recorrer esta parte. A esta ecuación le faltaría los costos de operación, que pues serían, este sería igual a los 8,000, ¿sí? Por el factor. El factor pues otra vez sería PAG, PAG minúscula, perdón, PAG, coma, pero ya no sería 8%, sería el gradiente que le corresponde, que es 5%, coma 12 también, porque estarían los 12 años, porque estamos en una vida de mínimo común múltiplo. Entonces, les pregunto, ¿así quedaría o le faltaría algo más a la ecuación? Obviamente este resultado ya no sería el mismo, ¿verdad? Así quedaría, ¿no?
Démonos cuenta, aquí me faltó otra vez la tasa. Démonos cuenta que, muy importante, que otra vez aquí el gradiente, aquí hay que mover un poquito más esto. Démonos cuenta que el gradiente es diferente a la tasa también. Entonces, ¿qué fórmula es? Pues el chorote de siempre, ¿no? La grandota. Ok. Entonces, así quedaría. Ya nada más sería, pues colocar el resultado. ¿Cuánto les quedó? Menos 477,000, ¿qué? Gracias. Quiere que a fuerzas en su formato. Ok, entonces ahí estaría el resultado. Ahora, ¿cómo quedaría la de abajo? Ya hicimos la de arriba, entonces la de abajo pues es el mismo procedimiento. Sabemos que esto de aquí ya no va. Aquí vamos a eliminar nada más los 13,000, ¿sí? Y vamos a colocar la utilidad, que la utilidad empieza con 23,000, ¿no? Entonces 23,000 es lo que va aquí. Pero también el factor pues no sería con 8%, sería con 7%, porque el gradiente es del 7. ¿Sí? Bueno, eso nada más lo hicimos aquí. Vamos a recorrerlo para poner lo que nos falta. ¿Qué faltaría aquí? Ya tenemos 23,000 por el gradiente geométrico, 7%, tasa 7%, los 12 años. Ahora, ¿qué nos falta en esta ecuación? El costo de operación. Entonces esta celda sería igual a estos 10,000, que es con lo que inicia el costo de operación, multiplicado por el factor. Aquí nos va a faltar moverlo un poco más, si no nos va a estorbar. Esto ya lo vamos a echar por acá. Multiplicado por un factor igual P a G. ¿Sí? Aquí ya nos aparece 1, pero no es del 5%, porque aquí el gradiente es del 4%. Entonces ya quedaría completa nuestra ecuación. ¿Y cuál sería el resultado? ¿638,000 qué, perdón? Ok. Aquí se me lo puso en rojo. Está loco Excel. Ok, la diferencia pues sigue siendo la misma. Seguimos eligiendo la misma alternativa. Aquí lo importante pues sí es colocar al final cuál se elige. Pero pues el resultado era obvio porque no cambiamos demasiado los flujos de efectivo. Sin embargo, no siempre va a ser así. Esto nada más es para ejemplificar los métodos de trabajo. Entonces, pues así quedaba, ¿no? Eso es lo que teníamos que hacer, manejar por separado los costos de operación y las utilidades, ¿sí? Manejarlos por separado. Sabemos que lo que representa esto, pues que es justamente al multiplicarlo por este factor, que estos 8,000 van a ir creciendo en 5% durante 12 años. Entonces, esto de aquí equivale a todos los flujos de 8,000 hasta el año 12, que pues, sea la cantidad que sea, ¿no? Aquí tenemos nada más hasta el año 4, que es de 9,261, pero si iría hasta el año 12, y con estos 8,000 por este factor, estamos abarcando todos esos flujos de efectivo negativos. Al igual que con los 20,000 que van creciendo en 8% hasta el año 12, con este factor multiplicado por los 20,000, que es donde inicia la anualidad, abarcamos todos los flujos que van creciendo. Y con eso, simplemente realizando esto, es como lo resolvemos. Recuerden que esto se tiene que hacer cuando los gradientes de los flujos de efectivo son diferentes. Si son iguales, los podemos sumar o restar, depende de sus signos, y podemos trabajar con la suma o la resta de ambos como el ejercicio pasado. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces ahora cambia la cosa, ¿sí? Vamos a cambiar la cosa un poquito, solo un poquito. En el temario me parece que no viene como tal, por eso nada más le vamos a dedicar la clase del día de hoy al método del valor futuro, ¿sí?
Vamos a cambiar BP por BF. BF es muy simple, muy sencillo, lo podemos ver ahorita, ¿sí? BF es exactamente lo mismo que valor presente, pero ahora no queremos todos los flujos de efectivo, costo de adquisición y valor de salvamento en el futuro. Digo, en el presente, los queremos ahora en el futuro. Entonces ya no vamos a ocupar, pues, PA. Lo que vamos a ocupar es FA. Lo que vamos a ocupar es FP. Lo que vamos a ocupar es FG. Y por increíble que parezca, sí vamos a seguir utilizando PAG porque no existe FAG. ¿Sí? No existe FAG. Entonces sí vamos a seguir ocupando PAG. Lo vamos a hacer con este caso porque ya estamos a este nivel de dificultad. Entonces lo vamos a hacer con este caso. Aquí es donde yo quiero que ustedes me ayuden. Si yo les digo que lo único que cambia es que ahora las cantidades las queremos en el futuro, no en el presente, ¿qué es lo que va a cambiar en nuestras ecuaciones? Muy bien, el costo de adquisición va a seguir siendo el mismo, pero ahora sí lleva factor. ¿Quién me dice por qué? No es que se vaya a adquirir en el futuro, se sigue adquiriendo en el año cero, pero ahora queremos esa cantidad de dinero en el futuro. La queremos mover. Antes no la movíamos en valor presente, queríamos todas las cantidades en el presente. Y como esta cantidad ya estaba en el presente, no lleva factor. Pero ahora sí lleva factor porque queremos moverla del año cero al año 12, en este caso, que es el mínimo común múltiplo es 12. Entonces queremos moverla del año cero al año 12. Por lo tanto, sí lleva factor. ¿Sí? ¿Qué factor sería? FP, ¿sí? Entonces, FP, la misma tasa que es del 7% anual, 12, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, lo único que está cambiando es el factor, ¿sí? Pero bueno, esta cantidad ya llevaría factor, nos faltaría colocar aquí tal vez lo que sigue, que sería el más, ¿sí? Bien, ahí está el más, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre con lo siguiente? Eh, Se tiene que seguir manejando por separado, así es. Pero ¿qué está pasando con estos 8000 multiplicado por PAG? ¿Quitamos el factor PAG o qué hacemos? No. Recordemos que estos 8000 siguen creciendo con un gradiente geométrico del 5%, ¿sí? Pero no tenemos un factor FAG, o sea, sigue siendo PAG. Entonces el factor FAG, este de aquí que puse enfrente, no existe. Este no existe. Solo existe PAG. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hay que utilizar nada más un poco nuestra lógica. Exacto. Y entonces lo podemos hacer aquí directamente. ¿Qué haríamos? Nada más le falta una cosita a los menos 8000 por ese factor. Recuerden que estos menos 8000 por ese factor está convirtiendo todos los flujos de 8000 hasta el año 2 incrementándose 5% por año a una cantidad presente. Ya no lo llevó al presente. Bastaría multiplicarlo por un factor futuro. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es que esto lo multiplicamos por dos factores. Primero por el PAG, que lo va a convertir en una cantidad presente, y luego por un factor FP, que lo va a convertir en una cantidad, como dice su compañero, futura. ¿Sí? Y va a ser el mismo, 7%, 12. Es multiplicarlo por dos factores. ¿Sí? Eso es lo que haríamos. Voy a recorrer más todavía esto.
Ahorita nos enfocamos en esto. Entonces, aquí sería más. Bien. Esto es lo que haríamos, muchachos, ¿sí? Esto que estoy poniendo aquí es lo que haríamos. A los menos 8000 los multiplicamos por el factor PAG. Con eso, todos esos flujos de efectivo de menos 8000 que se van incrementando en 5% anual hasta el año 12, se van al presente. Y cuando lo multiplicamos por un factor FP, los convertimos en una cantidad futura en el año 12, los llevamos al año 2, igual que lo que hicimos aquí. Este nada más requiere de este, pero este va a necesitar de ambos porque no tenemos un factor F a G. Entonces esto es lo que tendríamos que hacer. Entonces, ¿qué pasaría con los más 20,000? Así es, lo mismo, exacto. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Aquí me equivoqué, no es P, empieza con F. FP, 7%, 12. Ahí está. Nada más que aquí pues ya nos tapa esto. Vamos a seguirlo moviendo. ¿Sí? Aquí me quedó en minúscula esto. Bien, entonces así quedaría. Entonces sería justamente lo mismo que con los menos 8000, ¿sí? Igual por el factor PAG, pero después multiplicarlo por un factor FP que nos lleve esos 20,000 primero al presente y luego al futuro. Es todo lo que tendríamos que hacer y ya tendríamos los flujos de efectivo. Ahora, ¿qué pasa con el valor de salvamento? Dime. Así es, lo tienes que hacer ahí. No es necesario que lo hagas por separado. Puede estar dentro de la misma ecuación. Eso sí, se vuelve una ecuación muy larga. Por eso es bueno hacerlo por partes, ¿no? Primero obtener el resultado de los menos 346,000 por el factor FP. Luego el resultado y al último sumas y restas todo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Aquí lo mismo, como tú bien comentas, primero los menos 8000 o los 20,000 por el factor PAG, los multiplicas. Y ya que tengas el resultado, lo multiplicas por FP. Se puede hacer que tú primero los 8000 los multipliques por FP y luego por el factor PAG. Recuerda que, ¿qué propiedad tiene la multiplicación? ¿Es que? Mm. No, es conmutativa, ¿sí? Entonces, no importa, perdón, no importa el orden en el que los multipliques, va a dar el mismo resultado. O sea, si aquí fuera 3 por 4 por 5, no importa si multiplicas el 3 por el 4 y luego por el 5, puedes multiplicar el 5 por el 3 y luego por el 4, de todas formas te va a dar lo mismo, ¿sí? No importa el orden de los factores, el producto va a ser el mismo. Entonces, simplemente debes de saber que estos son productos. Los menos 8000 se multiplican por el valor que te salga de este factor y eso se multiplica por el valor que te salga de ese factor. El orden en el que los multipliques no importa, el resultado va a ser el mismo. Lo mismo va a pasar con los 20,000, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los 100,000? ¿Está bien así como está? Mm, en el caso de que estuviéramos en vidas iguales y lo estuviéramos evaluando todo a 12 años, sí, pero estos 100,000 ya están en el año cero para ponerle PF de 7%, 4, 12, perdón. O sea, estos 100,000 ¿en qué año están? Acuérdate que estamos comprando 4 veces la alternativa uno, estamos en vidas diferentes. Estamos comprando 4 veces. Estos 100,000, por lo que indica este factor, están en el año 4, ¿no? En el año 4 vendemos la primera compra. Estamos comprándolo 3 veces, perdón, ¿no? 3 veces, porque tiene una vida útil de 4 años. Lo compramos 3 veces para llegar a los 12 años de vida. Estos primeros 100,000 es el primer valor de salvamento que está en el año 4. En el año 4 lo vendemos, en el año 4 lo volvemos a comprar. Entonces está en el año 4 estos 100,000 y los queremos llevar ahora es valor futuro. Queremos llevar estos 100,000 al año 12. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
¿sí? Porque los 100.000 están en el año 4. ¿Cuántos años son del año 4 al año 12? 8, perfecto. Entonces así es como quedaría, ¿sí? Se tiene que mover 100.000, 8 años para llegar al año 12, si lo quieren ver así. Se tiene que mover 8 casillas de la recta numérica en años para que esos 100.000 lleguen al año 12. Entonces es así como lo colocaríamos, ¿ok? Bien, pero no sería PF, ahí estamos mal. ¿Qué sería? No lo estamos llevando al presente. ¿Qué sería? Sería FP. ¿Sí? Aquí no quiero que se confundan, porque ustedes pueden decir, eso ya me confunde a mí, porque no es una cantidad presente, ¿sí? 100.000 no es una cantidad presente, no está en el año cero, pero para efectos de mover una cantidad pasada al futuro, o más bien cualquier cantidad a un año futuro, se tiene que ocupar este factor, porque aquí se consideraría como una cantidad presente porque está antes de la cantidad a donde nosotros la queremos mover al futuro. Entonces, como nosotros la queremos mover al año 12 y está en el año 4 y hay 8 años de diferencia, estos 100.000 se tomarían como una cantidad presente en el año 4, que para efectos de esta operación sería una cantidad presente, no importa si está en el año 4, en el año 3 o en el mismo año 0. El chiste es que separa 8 años el punto en el que están estos 100.000 al punto en donde lo queremos. Por lo tanto, está en el año 4 y lo queremos en el año 12, pero podemos transponer esas dos cantidades a otra recta numérica para que los 100.000 estén en el año 0 y a donde lo queramos mover será al año 8. Y es exactamente lo mismo, se están moviendo los mismos lugares. ¿Sí queda claro? Entonces se ocuparía FP porque lo estamos moviendo hacia enfrente. Los 100.000 se están moviendo hacia enfrente y no hacia atrás. Con el factor PF movemos las cantidades hacia atrás. Las movemos donde está la cantidad, podría decirse al pasado, para que quede en el año 0. Ahora lo que estamos haciendo es mover esos 100.000 hacia enfrente, no hacia atrás. Para moverlos hacia enfrente se ocupa un factor FP. Entonces sería un factor FP. Bien, siguiente, sería el costo de adquisición de la segunda compra de la alternativa 1, que está en el año 4. ¿Qué pasaría con ella? Igual hay que moverlo como ¿quién? Como los 100.000, ¿no? Entonces otra vez sería FP y otra vez sería el año 8, ¿verdad? Muy bien. Quedaría igual porque esos menos 346.000 estaban igual en el año 4 y tienen que moverse 8 años en el futuro para llegar al año 12. Entonces pasa lo mismo que con los 100.000. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría con estos 100.000? ¿Estos 100.000 en qué año estaban? En el año 8. ¿Sí? Con un factor PF. De entrada sabemos que el factor PF no es porque los vamos a mandar al futuro. Entonces es el factor FP. ¿Sí? Es el factor FP. Ahora, que la tasa pues está bien. ¿Estará bien los años? Serían 4 años. Porque si estos 100.000 están en el año 8 y lo queremos en el año 12, la diferencia son 4 años. Entonces, aquí sería 4. Muy bien. Siguientes. Estos 346.000 están en el año 8. ¿Qué ocurre con ellos? ¿El factor es correcto? Exacto, muy bien. Ya entendimos el mecanismo de esto. Entonces sería FP y también lo moveríamos 4 años. Perfecto. Bien. Y por último, pues ya nada más quedaría la cantidad que está aquí. Estos 100.000, dime. Este de aquí. Bueno, lo que pasa es el primer costo de adquisición. Recuerda que con valor presente no tenía factor porque ya estaba en el presente, está en el año cero. ¿Sí? Este está en el año cero.
y lo queremos en el año 12, entonces hay que moverlo 12 casillas. Por eso es el año 12. ¿Sí? O sea, esos 346,000 menos 346,000 del año 0 los vamos a mover hacia enfrente, hacia el futuro, 12 años. ¿Sí? Estos 8,000 que van creciendo durante 12 años, los estamos moviendo también hacia el futuro. Estos 20,000, lo mismo. Sí, pero aquí ya sabemos que en flujos de efectivo anualidades se maneja totalmente la cantidad de años, pero porque son cantidades recurrentes, pero cada año. Pero estos 300, menos 346,000 y 100,000 son costos de adquisición y valor de salvamento. Son únicas cantidades dentro de la recta numérica de nuestro flujo de efectivo y los vamos a mover todos al año 12, porque ahora es el método de valor futuro. ¿Sí? Obviamente aquí nos faltaría cambiarle, no le hemos cambiado, sería valor futuro 1, ¿sí? Aquí ya sería valor futuro 1. Entonces estamos trabajando con valor futuro 1. Estábamos entonces con estos 100,000, que son los últimos 100,000, el último valor de salvamento de la tercera compra. ¿Qué haríamos con ellos? Los últimos 100,000, ¿qué pasaría con ellos? Exactamente, no lleva ningún factor, ya están en el año 12, entonces simplemente se le suman esos 100,000, ¿sí? Si se dan cuenta es, pues hacer lo inverso, nada más el caso especial de aquí, que como no hay un factor FAG, pues tenemos que multiplicarlo por un FP, será la única diferencia, pero de ahí en fuera estamos haciendo un inverso, porque ahora el valor de salvamento antes tenía factor sí o sí en valor presente, pero ahora no lo tiene el último. Y el costo de adquisición antes no tenía, pero ahora sí lo tiene. Entonces nada más invierte. El valor futuro es la operación inversa del valor presente. ¿Sí? Es lo inverso. Lo único que sí cambiaría en gradiente geométrico nada más, porque para gradiente aritmético sí tenemos factor. Sí hay factor para gradiente aritmético, el FG. ¿Sí? De hecho, nos falta hacer casos con FG, que son poco comunes, pero es necesario para que vean la diferencia con PAG. Pero ustedes saben que con gradiente aritmético no se maneja con este factor, sino serían simplemente poner los menos 8,000 por un factor PA y luego poner los menos, el gradiente que sea 500,000, el que sea, por su factor FG. Entonces se maneja diferente, serían más cantidades aquí, sería la anualidad con su factor y el gradiente con su factor, aquí sería la anualidad con su factor más el gradiente con su factor, serían más cantidades. Pero bueno, entonces aquí la diferencia es esta porque no hay factor FAG para gradiente geométrico, para aritmético ya vimos que sí, sería la única diferencia, pero esto sería una operación inversa al valor presente. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, ya al convertir esto en valor futuro 2, pues es exactamente lo mismo, nada más que pues obviamente las cantidades cambiarían. Aquí tendríamos que hacer lo inverso. Vamos a hacerlo, tenemos tiempo. Entonces, aquí serían menos 550,000, ¿sí? Y esto se tendría que multiplicar por un factor, porque sabemos que lo tenemos que mover a qué año. ¿A qué año tendríamos que mover esos menos 550,000? Al año 12 porque está en el año 0. Entonces es el mismo factor que arriba. Tenemos FP 7%, 12. ¿Sí? Bueno, ya no lo relleno. Entonces, ahí quedó, ¿no? Vamos a regresar esto a ver si no se ve tan encimado. Más o menos, ahí quedó. Bien, entonces es exactamente lo mismo. Pero aquí, bueno, la cosa va a cambiar un poquito. Porque va a pasar exactamente lo mismo que arriba. Entonces vamos a multiplicar estos menos 10,000 por este factor. Este factor es bien, es correcto. Pero ahora hay que aumentarle ¿qué factor? FP, exactamente lo mismo que arriba. Sí, lo mismo que arriba, ¿no? Aquí sí no cambiaría porque pues son 12 años de esta cosa, ¿no? Entonces FP 7%, 12. Estos flujos de efectivo van a estar los 12 años. Muy bien, alguien activó una alarma.
En fin. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Movimos creo que demasiado este. ¿Y qué va a pasar con los 23.000? Pues lo mismo, ¿no? Habrá que multiplicarlos por el mismo factor, el factor FP, coma 7%, coma 12. Entonces me dicen si me equivoco, puede pasar que me equivoque, ¿sí? Entonces quedaría así, ¿sí? ¿Estaríamos bien? Es exactamente lo mismo que arriba para esas cantidades, ¿sí? Ahora, si estamos bien, ¿quién me dice que es el siguiente cambio que tendríamos que hacer para convertir esta ecuación de valor presente a valor futuro? ¿Seguiría el valor de adquisición o seguiría el valor futuro? Sí, ¿no? Vamos en orden. Entonces, aquí estos 105.000, ¿sí? Obviamente el factor está mal. Sabemos que lo tenemos que cambiar por FP, por el factor FP, ¿sí? Y tenemos que cambiar, sería 7%, eso no cambia, pero ¿qué pasaría con los años? ¿Qué pasaría? Acuérdense, estos 105.000 están en el año 6. ¿Cuántos años se tienen que mover para llegar a 12? Los queremos todos en 6. Entonces, pues por azares del destino, pues así se quedaría exactamente igual esos 6 años, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? O sea, no significa que sea una regla. Aquí coincide porque pues aquí la vida es diferente y son dos compras de 6 años para llegar a 12 años. Entonces aquí se quedaría igual, nada más cambiaría de PF a FP el factor. Los 550.000 pues sería lo mismo, nada más sería cambiar, ya lo hemos visto, sería cambiar porque no sería factor FP, sería perdón, PF sería FP, se quedaría igual, ¿no? Entonces ahí ya así de simple lo estamos cambiando a valor futuro. Ahora, ¿qué seguiría? Ya aquí lo volvimos a comprar, ya tenemos dos costos de adquisición, tenemos tenemos uno de estos, ¿no? Faltaría pues el último valor de salvamento, ese también quedaría, nada más cambiamos el factor y ya, ¿o qué pasaría con él? Se quita el factor, exacto. Ya está en el año 12, no lleva factor. ¿Sí? Y con eso hemos terminado. Ustedes díganme si tenemos algún error, nos faltó algo, pero ya hemos cambiado las ecuaciones. Obviamente aquí, creo que esto ya lo había eliminado, pero volvió a aparecer. Ok. Entonces, ahí ya está, ya es valor futuro. Ya las ecuaciones están en valor futuro. Es así de simple, así de sencillo. De hecho, este sería el caso pues más complicado, porque tenemos vidas diferentes con un gradiente geométrico. Si el gradiente fuera aritmético, pues nada más es colocar los menos 8.000 por PA y luego el gradiente aritmético por su factor FG, al igual que los 20.000. Nada más serían más cantidades aquí, como ya había comentado. Lo vuelvo a repetir, igual que abajo. ¿Sí? Después hacemos un caso con gradiente aritmético. De hecho, lo tenemos que hacer para el siguiente tema. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Ese es el método de valor futuro. Lo único que cambia es el concepto. En el método de valor presente queremos todas las cantidades en el presente. En el método de valor futuro queremos todas las cantidades en el último año de vida que estamos analizando. Aquí como el mínimo común múltiplo de ambas vidas es 12, pues queremos todas las cantidades en el año 12. Y eso es lo que estamos haciendo con estas ecuaciones, llevando todas las cantidades al año 12. Los menos 8.000, como no hay factor FAG, pues primero con esto lo llevamos al presente y luego con este otro factor lo llevamos al año 12. Lo mismo los 20.000 y ya los demás, pues dependiendo del año donde estén. Estos 346.000 están en el año 0, para llevarlos al año 12 pues hay que usar este factor. Estos 100.000 están en el año 4, para llevarlos al año 12 tenemos que utilizar un factor con 8 años, que es la diferencia entre 12 y 4. Al igual que estos 346.000 que también estaban en el año 4, utilizar el mismo. Estos 100.000 están en el año 8, pues le faltan 4 años para el año 12, por eso usamos este factor. Estos 346.000 lo mismo, están en el año 8, le faltan 4 años para el año 12. Y estos 100.000 ya están en el año 12, por eso no llevan factor. Y lo mismo hicimos para la ecuación de valor futuro de la alternativa 2. Estamos usando
los mismos datos de la tarea. Entonces, así es como quedaría en valor futuro. Aquí sería aplicando ya el método del valor futuro, que como tal no está en el temario. Si se dan cuenta, simplemente es lo inverso al valor presente. Ustedes pueden optar por cualquiera de las dos para resolver el ejercicio, a menos que el ejercicio les pida con valor presente, pues tendrán que hacerlo con valor presente. Si el ejercicio les pide hacerlo con valor futuro, tendrán que hacerlo con valor futuro. Si el ejercicio les da la opción de cualquiera de los dos, pues usan el que más les guste. Obviamente el valor futuro se complica un poco más con gradiente geométrico, porque con aritmético sería lo mismo que valor presente, nada más cambiarían los factores. Pero para gradiente geométrico pues tenemos que hacer esto de multiplicar por dos factores los flujos de efectivo de costo de operación o de utilidades o los que haya. Sería un poquito más complicado, entonces sí entendería que si les dan la opción de valor presente o valor futuro, pues escogerían valor presente. Entonces, si se les da la opción en el ejercicio, si específicamente les pide el valor futuro, pues tendrán que hacer esto. Para gradiente geométrico, para gradiente aritmético ya lo explicamos, y si no hay gradientes, pues mucho más sencillo, ¿no? Ya nada más, y si son vidas iguales, más sencillo. Si son vidas diferentes, pues nada más hacer esto sin meterle el gradiente. Simplemente llevar las anualidades con un factor PA o con un factor FA, dependiendo del caso. ¿Sí? Entonces, aquí a lo mejor podría surgir la duda de por qué se multiplica por un factor FP y no por un factor FA, ¿no? Aquí sí podría ser, profe, pero pues si esto es una anualidad, ¿sí? Esto es una anualidad y lo estamos multiplicando por este factor que es la anualidad con gradiente geométrico. ¿Por qué el factor que estamos ocupando aquí es FP y no es FA? Si esto es una anualidad, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, ¿quién me podría decir? No importa que no esté bien. ¿Quién se imagina por qué? Exacto, es eso. En otras palabras, aquí lo podemos ver directamente desde aquí. Tenemos los menos 8000, ya sabemos que es el flujo. Después lo estamos multiplicando por un PAG. ¿Qué está haciendo el PAG? Está convirtiendo todos esos flujos en una cantidad presente. Nos están dando AG, A y G, o sea, ahí está A y G, después de la diagonal, y todos esos flujos los estamos convirtiendo en una cantidad presente. Entonces, cuando multiplicamos estos menos 8000 por este factor, todo se convierte en un P. Entonces ya no es una A, ya es una P. Entonces, si ya es una P, tenemos que utilizar el factor FP para esa P llevarla al futuro. Así de sencillo. Es lo que dijo su compañero, solo con otras palabras. ¿Sí? Estos flujos, menos 8000 y menos 20000, a multiplicarlo por este factor, se están convirtiendo en una única cantidad presente. Como ya están ya son una P, ya son una cantidad presente, pues requieren de un factor FP para irse al futuro. Ya no son una A, ya son una P. Y por eso ocupamos el FP. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí con la explicación del valor futuro. Voy a terminar yo mi grabación, ustedes no. Viene la ronda de preguntas. Aquí termina el video de valor futuro.